Hola, bienvenidos a la unidad 2. Esta unidad tiene como nombre Conociendo a la población. En la primera unidad tratamos de brindarte las herramientas necesarias para que tú puedas conocer el contexto y el lugar donde estarás trabajando. Pero el contexto y el lugar donde vas a estar trabajando no significa nada sin la población que ahí habita. Por lo tanto, esta unidad tal vez es una de las más importantes para la clase en general, ¿sí? Porque a fin de cuentas, con quienes estarás trabajando en la nueva iglesia es con la gente que habita en ese sector, con las personas de carne y hueso. Por lo tanto, nos enfocaremos en tratar de brindarte las herramientas necesarias para que tú puedas llegar a conocer a la población. Entonces, un primer punto que tú debes tener en cuenta es tratar de conocer cuáles son los patrones culturales y cómo estos se transmiten. Para esto te va a ser de mucha utilidad, de muchísima utilidad, la lectura que está asignada, Georg Spindler, ¿sí? La transmisión cultural. Este texto, que son alrededor de 30 páginas, es un texto divertido, es un texto entretenido que habla de varias experiencias culturales en diferentes partes del mundo para tratar de enseñarte cómo se transmite la cultura. Y una de las cosas más importantes que todos los antropólogos y sociólogos de la cultura han determinado es que los patrones culturales se transmiten de padres a hijos. Eso es algo que ya lo sabemos. Por lo tanto, tu primer trabajo en esta ocasión será ver o tratar de observar las condiciones que se van dando en los núcleos familiares, es decir, en los padres y los hijos, es decir, qué clase de valores y qué clase de patrones culturales le transmiten. Y tú dirás, pero ¿no todos los padres transmitimos los mejores valores a nuestros hijos? Sí, claro que todos lo hacemos. Sin embargo, no todas las culturas consideran los mejores valores de la misma forma, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que tú vas a encontrar en la lectura es el ejemplo de una comunidad en Palaos, ¿no es cierto? Y este texto nos trata de enseñar o nos trata de explicar de qué forma los niños llegan a la adultez. En nuestras comunidades en América Latina, la adultez generalmente se la considera a partir de los 18 años, es decir, cuando ya un sujeto tiene las condiciones suficientes para hacerse cargo de sí mismo. Sin embargo, y eso es lo entretenido del texto de Spindler, en Palaos la adultez es definida por los padres y se la realiza alrededor de los 5 años de edad. Y tú te preguntarás, ¿a los 5 años de edad? Sí. ¿Por qué? Porque estas cuestiones que nosotros hemos determinado como niño, adulto, y las responsabilidades que cada uno de estos sujetos debe asumir, no es una cuestión natural, es decir, no es algo que está dado de forma global y específica para todas las personas, sino es lo que las personas vamos definiendo, lo que cada cultura va definiendo. Por lo tanto, Spindler te ayudará a entender esto que estamos conversando. Lo que vas a tener que realizar, al igual que en la primera unidad, es tratar de ver cómo se comportan los padres con sus hijos. Eso va a ser un primer momento o un primer momento fundamental. Es decir, tratar de determinar o tratar de llegar a conocer en la mayor profundidad posible cuáles son las características y las responsabilidades que los padres colocan sobre sus hijos. Esto es bastante interesante. Acá en la zona andina, en Ecuador, pero también ocurre en Perú, en Bolivia, las responsabilidades que los padres colocan sobre sus hijos pueden ser muy diversas. Si estamos hablando de una familia de clase media, los padres van a cuidar mucho a sus niños, los van a ir a dejar a la escuela, los van a retirar, etcétera, etcétera. Pero en las comunidades indígenas, los padres, desde que son muy pequeños, los chicos, les colocan unas ciertas responsabilidades. Por ejemplo, un niño de 3, de 4 años tendría que cuidar a los borregos, por ejemplo, si estamos hablando de una comunidad indígena. ¿Sí? Una niña de 8, de 9 años ya tiene que estar ayudando en la cocina. Por lo tanto, esto va a ser muy diverso y va a depender mucho de el lugar donde estés trabajando. Por lo tanto, el principal foco de atención en este momento para llegar a conocer a la población específica va a ser ver las condiciones, cómo trabajan padres e hijos. Recuérdalo, es muy importante. ¿Por qué? Porque los padres, sin
de forma autónoma o prácticamente de forma autónoma, vamos asignando ciertas cargas o responsabilidades hacia los chicos. Por lo tanto, dependiendo de eso, va a ser un primer momento para que tú puedas identificar. Y ahí lo que vamos a tratar de conocer es qué responsabilidades le están atribuyendo. Esto nos permitirá llegar a conocer el ambiente cultural de ese lugar específico y de esa población en particular, ¿sí? Ese es como un primer punto. Un segundo punto, y esta es una estrategia que vas a tener que realizar, es nuevamente salir. ¿Sí? Salir y ver cuáles son las principales actividades que realizan en la cotidianidad de las personas. Es decir, ¿qué hacen las personas en el día a día? ¿Cuáles son sus actividades rutinarias? ¿Cuáles son sus actividades del diario vivir? ¿Sí? ¿Cómo está distribuido el trabajo? Es decir, ¿quién provee para la casa? ¿De dónde salen los recursos suficientes para la alimentación? ¿Es por un trabajo en el cual perciben un sueldo? ¿O es por un trabajo agrícola? ¿O es por una convención entre todos? No lo sé. Entonces, tu principal trabajo en este punto es ver o ponerle atención a lo que realizan las personas en su día a día. ¿Sí? Un primer punto. Luego, en este mismo aspecto, también te vas a tener que preguntar o tratar de observar qué están realizando las personas, pero ya en su interior. Es decir, si es que son las madres las que se encargan de los niños, de llevarlos a la escuela, de traerlos, que pasan generalmente en la casa, se dedican a quehaceres domésticos y son los padres los que salen a trabajar o tienen negocios y por lo tanto toda la familia está involucrada en atender, no sé, una tienda, una panadería, una mecánica o lo que sea, o trabajan en el comercio, sea formal o informal, o si son personas que trabajan o salen a realizar sus labores en oficinas o en condición de asalariados. Todo eso va a ser fundamental. Es decir, lo que necesitamos ahora es conocer cuáles son las actividades de la población. ¿Sí? Ahora, generalmente las personas que salen a realizar actividades en oficinas o de forma asalariada están fuera de su hogar prácticamente todo el día. Por lo tanto, ahí tú vas a tener que realizar ciertas estrategias para poder alcanzar a esa gente. ¿Sí? Pero por el contrario, si se trata de personas que permanecen en sus casas o que tienen negocios en sus casas o que tienen actividades cercanas, tú vas a tener que diseñar ciertas estrategias porque están a tu alcance. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Una tercera cuestión que vas a tener que realizar o que podrías realizar para conocer a la población es conversar con las personas que atienden los comercios. ¿Sí? Esto parece gracioso, pero es altamente eficiente. La persona de la tienda o el señor de la tienda o el señor de la panadería o las personas de la carnicería, la gente que está en los negocios aledaños, conoce mucho de la dinámica de cómo se mueve. ¿Sí? Podrías fijarte a qué hora abren estos comercios, si es que abren muy temprano o si es que abren a las 10 de la mañana o si es que atienden hasta muy altas horas de la tarde. Eso va a darte una idea de cómo se mueve la dinámica poblacional en ese sector específico, ¿sí? Tienes que tratar de conversar con ellos. Si tú conversas con ellos, ellos te van a decir, mire, aquí las personas realizan estas actividades. ¿Sí? Esa es una estrategia muy sencilla para llegar a conocer a la población de un lugar determinado. Sobre todo si es que tú no tienes idea de cuáles son las condiciones o las actividades que realiza este grupo poblacional. Estas pequeñas actividades y estas actividades tan simples son de extremada utilidad. Te invito a que las pongas en práctica. Sal del lugar, conversa con las personas, mira lo que hacen en el día a día. Esto te permitirá tener un mejor y mayor conocimiento de la población y por lo tanto te permitirá a ti, como fundador de la nueva congregación, poder alcanzarlos de forma eficiente. Bendiciones.